Gracias a Dios que este primer día de la semana Dios nos permite que nos congreguemos para considerar la palabra de Dios, para meditar en ella, para mirar la exhortación, la enseñanza que hay en las Escrituras. Sin embargo, mucha gente, y quizás la mayoría, niegan la utilidad de las Escrituras. Ellos arguyen que la Biblia está escrita por el hombre, y así es, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que es por la inspiración del Espíritu Santo. Pero ellos dicen, está escrita por hombres. Y además hace cientos y cientos de años que la Biblia fue escrita. Y un último, razonamiento, o quizás pudiera haber muchos más, pero mirando solamente estos tres, mencionan de qué sirven las Escrituras. No se pueden aplicar en nuestra vida, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de cada día. Así que les invito a que abramos nuestra Biblia y leamos en la carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 4, segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículos 9 en delante. El apóstol Pablo está en la prisión y va a ser ejecutado. No sabe cuándo, pero está en ese proceso. Y aquí en el versículo 9, le ha escrito a Timoteo y le dice en el versículo 9, procura venir pronto a verme, porque, y luego da un resumen de los hermanos colaboradores de él, y los que solamente eran miembros de la iglesia, probablemente no, a lo mejor predicaban, pero no se mencionan, ¿verdad? Le da un resumen a Timoteo de ellos. Y lo primero que dice es, Demas me ha desamparado. Un colaborador de Pablo, ¿verdad? En su ministerio, y dice, se ha ido a Tesalónica. Y luego menciona a otros 2 o 3 más. Y dice, uno se fue a tal lugar, otro se fue. Bueno, aquí lo voy a leer. Dice, solo Lucas está conmigo. Y luego en el versículo 12 dice, a Tíquico lo envié a Éfeso para seguir con la obra del ministerio. Y dice, más adelante dice Alejandro, habla de un enemigo. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Y luego dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. Pero le dice a Timoteo, cuando vengas, cuídate de él. Porque aparentemente este Alejandro era un miembro de la iglesia, pero era un apóstata, ¿sí? Y menciona el apóstol, dice, cuando en mi primera comparecencia ante el tribunal del César, ¿verdad? Nadie estuvo conmigo, todos me abandonaron. Y el Señor, Pablo dice, no les ha tomado mal este hecho. Pablo entendía y comprendía, ¿verdad?, que los demás hermanos se sentían un poquito temerosos de atestiguar a favor de Pablo. Y dice el versículo 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Voy a leer después los otros 2 versículos que son la base de nuestra lección de esta mañana.
la exhortación, para entender que Cristo es nuestro Salvador. Y como decía al principio, ¿cómo podemos aplicar en nuestra vida la palabra, ¿verdad? Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo siempre he mencionado en muchas ocasiones que los mejores ejemplos para ilustrar una lección, ¿verdad?, son las ilustraciones bíblicas. Pero también algunos sucesos en nuestra vida pueden ser también sostén o base para comprender las Escrituras, sin abusar de ello, ¿verdad? Debemos de tomar siempre las Escrituras para dar testimonio de lo que se está enseñando, de lo que se está diciendo. Bueno, este es un suceso, ¿verdad?, en mi vida, por decirlo de una manera. Trabajaba yo allá por 1900, entre el 73 y el 82 o algo así. Trabajaba yo en una compañía productora de acero, una fábrica productora de acero, y cuando entré en esa empresa, como era, por decirlo de una manera, un jefecillo, ¿verdad?, contraté o invité a unas personas para que trabajaran conmigo. Y entre ellos le invité a un hermano de la iglesia, bueno, a varios, pero para que estuviera ahí en el departamento mío. Y había estado trabajando en otra empresa y había sido el tesorero de un sindicato o algo semejante, ¿verdad? Cuando lo invité, él renunció y se vino, y entregó todas sus cosas, ¿verdad?, y se vino a trabajar conmigo para colaborar, siendo un subalterno mío, ¿verdad? Bueno, pues resulta que en una ocasión, pues no vino, pero pues yo no le di importancia, ¿verdad? Y el segundo día tampoco vino, ¿verdad? Entonces se acercó otro colaborador mío, otro subalterno que estaba junto con él y me dice, oiga, fulano no vino. Le dije, pues debe de andar para su pueblo, porque me parece que eran los días de los muertos y todo eso, ¿verdad?, allá no, por noviembre. Dice, no, él tiene un problema lo demandaron. Ahí dice, caray, pues entonces hay que ver eso. Entonces fui a buscarlo a su casa, ahí pensaron que estaba, dice, no vino, no durmió anoche aquí, pensamos que estaba trabajando con usted. Porque a veces nos quedábamos a trabajar toda la noche, ¿verdad? Y dije, pues no fue. Entonces fuimos a hospitales, allí a los varios hospitales de Monterrey, que podían haber, la Cruz Roja, que podían haber, si hubiera tenido un accidente. Después fuimos a las delegaciones policíacas, ¿verdad?, y recorrimos varias y pues no había. Y entonces yo hablé con un policía judicial y le dije, ¿puede la policía llevarse a una persona sin ninguna orden de un juez? Dice, no puede. Y si tiene alguna demanda de algo como desfalco, dice, no, entonces en ese caso sí. Si la policía lo agarra, se lo lleva directamente. Y le dije, pero no está en ninguna delegación. Dice, no, se lo lleva a la penitenciaría. Pues ahí voy a la penitenciaría. Total, que para no serle largos la historia, allí estaba, allá como a las 12, 1 de la mañana, ¿verdad? Hablé con él, dándole una pequeña ayuda al celador, ¿verdad? Lo trajo y hablé con él y entonces ya me dijo cómo estaba todo. Busqué un abogado y el siguiente día en la mañana y le expliqué todo y hicimos el trato. Tú nomás nos dices cuánto va a ser de esto y dice, pues voy a estar tanto. Entonces él se fue a hablar con el preso y le arregló, ¿verdad? Ese abogado lo liberó, ¿verdad? Lo logró sacar de la prisión, ¿verdad? Y además me dijo a mí este abogado, también les anulé la ficha sinaléctica. Es
allí quedan todos los datos de un reo, ¿verdad? Y cuando hay algún escándalo, si la policía llega y ahí está una persona que lo tienen fichado, se lo llevan aunque él no tenga nada que ver, ¿verdad? Y otra vez es un proceso largo, ¿verdad? Entonces la anuló. Bueno, vamos a leer aquí la escritura, pero aquí se contrató a un abogado. Dice en el versículo 16 hasta el 18, voy a leer 2 Timoteo capítulo 4. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Lo dice el versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y luego el versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué miramos aquí en esto? En esta lectura de cómo está el apóstol Pablo, cómo sus colaboradores han ido siguiendo el trabajo de Pablo y se ha predicado el evangelio, él ha despachado a sus colaboradores a distintos lugares y dice, y el Señor le dio fuerza. ¿Quién es el Señor? El Señor es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan, escribiendo su carta primera, en el capítulo 2 y versículo 1 en delante, escribe el apóstol Juan, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de aquellos que están lejos. Aquellos que están lejos no solamente en distancia, sino en tiempo, es decir, nos alcanza hasta nosotros. ¿Por quiénes va a abogar el Señor Jesucristo? Cuando están en el problema principal, ¿verdad? Que es el pecado, la paga del pecado es muerte, y si no hay arrepentimiento, se cumple la sentencia o se da el pago justo que exige el pecado, que es la muerte. Pero cuando acudimos al abogado, él nos libera. De la misma forma, para que este abogado terrenal, allá por hace unos 40 años o más, libró de la cárcel a nuestro hermano, ¿verdad? Pero para librarlo a aquel hombre, ¿verdad? Tuvimos que hacer un contrato con él. Él nos dijo, les voy a cobrar tanto, ¿verdad? Y lo hicimos y salió, ¿verdad? Bueno, ¿por quién va a abogar nuestro Señor Jesucristo? Va a abogar por aquellos que han hecho, por decirlo de una manera, un contrato con Él, es decir, con los cristianos. Hace semanas atrás hablábamos acerca del pecado, ¿verdad? Que todos pecamos, cristianos o no cristianos, todos estamos en pecado. Pero la diferencia en nosotros con el resto del mundo es que nosotros oramos a Dios en el nombre de Jesucristo cuando caemos en pecado. Pero el resto del mundo vive en pecado. Y el Señor no va a responder por ellos. ¿Qué idea tenemos acerca de Cristo como nuestro Salvador? Generalmente hay unos cuatro pensamientos, ¿verdad? Y el primero de ellos es que tenemos la idea de Cristo
como nuestro Salvador, porque Él vino a este mundo para salvar al mundo del pecado, para salvar al hombre del pecado. Allá en Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 21, ¿verdad? Bueno, allí leemos, ¿verdad?, cómo aquel hombre llamado José tenía a su esposa, aunque todavía no se formalizaba el matrimonio, ya era su esposa, pero no habían estado en el lecho nupcial, y de pronto ella se ve embarazada, y el José, que es el esposo, cuando la ve, la quiere dejar secretamente, pero un ángel le dice: no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que está en su vientre es algo engendrado por el Espíritu Santo. Y dice, ella dará a luz un hijo, en el versículo 21, dice, y le pondrás por nombre Jesús, que significa: Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aparentemente, quizás la mayoría de nosotros, de los cristianos, tengamos solamente esa idea de que Cristo nos salva de nuestros pecados. Tenemos la idea de que Dios mandó a su Hijo a este mundo, creció allí primeramente unos 2, 3 años o 4 quizás allá en Egipto, y luego después acá en Nazaret, y un niño como cualquiera, y de Lucas dice que crecía como todo niño normal, y en estatura, en todo, ¿verdad? En conocimiento y demás, ¿verdad? Pero cuando llegó el tiempo de su ministerio, él aparentemente rompe con su familia en ese sentido de que él había sido la cabeza de la familia. No se menciona ya más a José, aquel que se creía que era su padre, y él se quedó dirigiendo la carpintería. Porque él se menciona y dicen algunos, ¿verdad?, que él fabricaba unos muy buenos yugos, ¿verdad? Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 8, capítulo 11, ¿verdad?, y versículo del 28 al 31, ¿verdad?, cuando dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dice: llevad mi yugo, ¿verdad? Pero ahí es el yugo espiritual, ¿verdad? Pero algunos historiadores, ¿verdad?, comentaristas antiguos, mencionan que Jesús fabricaba muy buenos yugos. El yugo que se utiliza que utilizaban en aquellos años, ¿verdad?, para las yuntas, ¿verdad?, tanto de asnos, de mulos, como de bueyes, para los trabajos de agricultura. Y el contrato o el pacto que nosotros debemos de hacer para que Jesucristo sea nuestro abogado, ¿verdad?, es que debemos de obedecer los mandamientos de Él. Allá leemos en Hechos capítulo 13 y versículo 38, me parece, sí, versículo 38, cuando Pablo estaba predicando allá en su primer viaje misionero en Antioquía de Pisidia. Dice el versículo 38: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se anuncia el perdón de pecados, por medio de él, ¿verdad? Entonces, cuando el hombre hace el pacto con el Señor, o como quien dice, firma su contrato, ¿verdad?, para que Jesús sea su Salvador, su libertador de la prisión, para que sea libertado de los lazos del diablo, para que salga de las prisiones de oscuridad, para que venga al reino de la luz, ¿verdad?, debe de obedecer lo que Jesucristo ha dicho,
No vamos a hablar ahorita del plan de salvación, ¿verdad? Pero todos lo conocemos y sabemos, ¿verdad? Oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse, ¿verdad? Y en Hechos 2:38, ¿verdad? Cuando se predicó, o Lucas narra el primer sermón del apóstol Pedro, allá en aquel Pentecostés, cuando terminó la predicación y los otros fueron compungidos de corazón, Hechos 2:37, le dijeron a Pedro y a los demás a apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro responde y les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, Hechos 2:38, en el nombre de Jesucristo recibiréis el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, por medio de lo que el Señor hizo, ¿verdad? Entonces podemos ser personas que o han obedecido a Jesús y al cual podemos acudir para que Él nos fortalezca. Entonces, ¿cómo pensamos de Jesús como nuestro Salvador? Bueno, primeramente, número uno es que por medio de Él obtenemos el perdón de pecados, que es lo más importante, porque eso es el pecado es lo que nos separaba de Dios. Pero cuando el Señor ha quitado nuestros pecados de nosotros, cuando Él los ha llevado sobre sí mismo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos tener acceso a Dios por medio de Jesucristo. Ese es el primer punto. ¿Cómo pensamos o qué idea tenemos de Cristo como nuestro Salvador? Que por medio de Él obtenemos el perdón de pecados. Sin embargo, también por medio de Jesucristo, Él nos salva de la tentación. En 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13, leemos allí: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, todas las tentaciones son humanas. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los Corintios y dice: no os ha venido sobre ustedes una tentación que no sea humana. Dice: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar o resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces Cristo, como Salvador, nos puede librar de las tentaciones. Perdón. La tentación es lo que Satanás utiliza para hacer caer, a través de la historia desde Adán y Eva para acá. Satanás utiliza la tentación, ¿verdad?, para que el hombre caiga. Lo logró engañando a Eva, ¿verdad?, cuando vio que el fruto era agradable a los ojos, era bueno para comer y además podían alcanzar la sabiduría que los haría igual que Dios o como Dios, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo, ¿verdad?, también sufrió la tentación por parte de Satanás. Leemos allá en Mateo capítulo 4, de los versículos 3 al 10, ¿verdad? No los vamos a leer, pero ustedes lo conocen, ¿verdad? Cuando después de que el Señor ha sido bautizado por Juan el Bautista, dice la Escritura que el Espíritu empujó, impelió, se llevó al Señor Jesucristo al desierto, y allí estuvo durante 40 días y 40 noches y era tentado por Satanás. Y cuando y estuvo en ayuno, ¿verdad? Cuando dice la Escritura que cuando empezó a sentir hambre, ¿verdad?, Satanás apareció con él, ¿verdad?, y le dice que estas piedras se conviertan en pan, y así sucede, ¿verdad? Pero le da
o manifiesta Satanás todas aquellas cosas con las cuales el hombre puede caer. Más adelante, cuando ya la iglesia está establecida y ya teniendo la iglesia quizás algunos 50 años o más, ¿verdad? El apóstol Juan, escribiendo su primera epístola, ¿verdad? En el capítulo 2 y versículos, me parece que del 15 al 16, ¿verdad? Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Creo que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice ahí en el versículo 15, ¿verdad? En el 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿verdad?, son del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de su Padre, del Dios, permanece para siempre, ¿verdad? Entonces, Dios nos puede librar de las tentaciones, o el Señor nos puede librar de las tentaciones. ¿Cómo batallamos con las tentaciones, verdad? Y tenemos que acordarnos, ¿verdad?, de la palabra del Señor. El Salmo 119, sí, y versículo 11, ¿verdad?, cuando dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿verdad? Entonces, nos puede librar de las tentaciones. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Pero dice el apóstol Pedro que el Señor sabe librar de tentación a los justos, es decir, a los que practican la justicia de Dios. La justicia de Dios es la palabra de Dios que hay que cumplir. Eso es lo que hay. Siempre la palabra de Dios que es la justicia de Dios, tenemos que cumplirla, ¿verdad? Entonces, en Hebreos capítulo 2 y versículos 17 y 18, dice, hablando del el escritor de los Hebreos, hablando de Jesús como sacerdote, ¿verdad? O lo que él hizo, dice ahí en el versículo 14, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, ¿verdad?, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El versículo siguiente dice: y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Versículo 16: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Pero aquí viene lo importante del Señor. Versículo 17 y 18: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, es decir, Cristo debía ser semejante a nosotros, para venir a ser misericordioso, ¿verdad?, y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Versículo 18: pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, tiene poder, o es poderoso para socorrer a los que son tentados, y nosotros somos los que somos tentados. Ahora, ¿cuál era el papel o el oficio o la misión del sumo sacerdote? Me refiero al sumo sacerdote arónico. Era llevar la presencia del hombre delante de Dios el día de la expiación. Y así, con la sangre que llevaba de un animal ajeno, de un animal que no era, es decir, con sangre ajena, no sangre de él mismo, del sacerdote, la ofrecía a Dios en nombre del pueblo. Y así el pueblo entraba en una relación que había sido a menos por los pecados, por las faltas del pueblo de Israel. Y cuando salía, llevaba la presencia de Dios
al pueblo. Y entonces el pueblo estaba bien delante de Dios. Bueno, aquí lo que está diciendo el escritor, hablando de Jesucristo, ¿verdad?, que como era semejante al hombre, ¿verdad?, podía ser misericordioso, ¿verdad? Porque ¿quién puede saber las cosas del hombre? Pues solamente el hombre, ¿verdad? Y Dios en Jesucristo se hizo hombre y supo todo eso. Entonces él podía socorrer a sus hermanos como sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces nos salva de la tentación. Hebreos, aquí mismo en el libro de los Hebreos capítulo 4 y versículos, ¿qué será? 15 y 16, nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Cristo fue tentado en todo, porque era en la semejanza de nosotros, pero sin pecado. Versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en Cristo como nuestro Salvador? La respuesta es 1 Juan capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y pedir la fortaleza, porque batallamos mucho. La tentación es muy, muy fuerte. El tercer punto, por falta del tiempo, ¿verdad?, nos salva de las tribulaciones de la vida. Ya hemos visto que lo principal es que nos salva del pecado. El segundo punto, nos salva de las tentaciones. El tercer punto, nos salva de las tribulaciones en la vida. Cuando el Señor está en su última noche con los apóstoles, allá que narra el Evangelio de Juan en el capítulo 14 y versículos 1, ¿verdad?, en delante, pero nada más mirando el primer versículo, el Señor Jesucristo les dice a los apóstoles: no se turbe vuestro corazón. Turbar es cuando nuestro ánimo se debilita, ¿verdad? Por ejemplo, cuando somos niños, ¿verdad?, y que nos sale un perro bravo, ¿verdad?, nos debilitamos y hasta se nos quitan las fuerzas y no podemos ni correr, ¿verdad?, porque tenemos miedo, ¿verdad? Y el Señor está diciéndoles a los apóstoles: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Creed también en mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el versículo 27 de este mismo capítulo habla de que les voy a dejar mi paz. Y dice el versículo 27: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Sabemos nosotros que el hombre encuentra paz en muchas cosas, la paz del mundo, ¿verdad? Cuando encuentra la paz embriagándose, por ejemplo. No, me olvido de todo, no, estoy como un mago, ¿verdad? Pero como la paz del mundo es efímera, cuando viene la cruda realidad, entonces otra vez vuelve el quebrantamiento en esa persona. Otros se van a otros vicios, ¿verdad?, y se pierden y están en éxtasis, ¿verdad?, y van matando sus neuronas y hasta que terminan por sucumbir. Pero el Señor está diciendo: mi paz os doy. Él
sabe que dentro de unas horas, en este momento cuando les dice a los apóstoles, él va a ser aprendido y va a ser vejado, ¿verdad? Va a ser golpeado, va a ser escupido, va a ser lastimado, va a ser embromado, le van a hacer todo lo que ellos quieren, le van a azotar, ¿verdad? Se van a burlar de él, le van a escupir, le van a pegar en la cara. Le van a dar con una vara en la cabeza, ¿verdad? En el cuerpo. ¿Y por qué él no se turbó? Porque confiaba en Dios. Y él es la paz que nos deja, la confianza en Dios. Durante casi, pues no sé si vayamos a llegar al año o no, ¿verdad? En la cuestión de esta pandemia, ¿verdad? Pero cuando menos desde marzo para acá se rompió todas las cosas o todas las costumbres, toda la manera de portarse de la gente. Bueno, en algunos siguieron igual, ¿verdad? Pero el gobierno ordenó las medidas de quédense en casa, lávense las manos, absténganse de mezclarse con los demás, ¿verdad? Y ¿saben qué? Esas tres medidas es lo que Dios nos recomienda. Quedémonos con la familia de Dios. Quedémonos con la familia de Dios. ¿Sí? Lavémonos, bautízate, ¿verdad? Y ve a Dios en oración, ¿verdad? ¿Sí? No, mantén tu distancia de los demás, ¿verdad? ¿Sí? Y todo eso en la familia de Dios, en nuestros hermanos, ¿verdad? Muchos fueron atacados por ese virus del COVID-19 y algunos hermanos que nunca conocimos fueron víctimas de esa enfermedad y murieron, ¿verdad? Algunos que conocimos, ¿verdad? Pues también murieron, pero ¿cómo, verdad? O hermanos que tuvimos un trato, una amistad, ¿verdad? También sucumbieron, ¿verdad? El hermano Obed, ¿verdad? El hermano Jesús Carrillo, y no sé cuántos más, ¿verdad? Digo, muchos más, por supuesto, ¿verdad? Pedro Villa, ¿verdad? Bueno, el Señor Jesucristo nos dice que tengamos esa paz, ¿verdad? Miren, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo en esta carta que escribe a Timoteo? Él va a morir y él lo sabe. Se lee eso en los primeros versículos del capítulo 1, ¿verdad? Yo ya estoy para ser sacrificado, dice, ¿verdad? Pero él está diciendo, me confortó, me animó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos de paso en este mundo. Y un día, con COVID o sin COVID, ¿verdad? Vamos a terminar nuestro peregrinar en este mundo. Pero debemos de irnos con paz, con seguridad, ¿verdad? De que Dios está con nosotros. Así que nos salva de las tribulaciones. Allí Pablo escribiendo a los tesalonicenses en su segunda carta a tesalonicenses, y en el capítulo 1 y versículo 7, dice, y a vosotros que sois atribulados, dice el apóstol Pablo, escribe Pablo a los tesalonicenses, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y luego dice, para dar retribución a aquellos que no obedecen, que no conocieron a Dios y que no obedecen el Evangelio. Es dos extremos, ¿verdad? Entonces, si sabemos, Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí.
Y Dios, por medio de Jesucristo, nos ha dado esa paz, esa confianza, ¿verdad? Como dice 1 Juan, bueno, es en el segundo punto, ¿verdad? En el último punto que vamos a ver. Pero en el Salmo 91:15, cuando nosotros estamos batallando con la tentación, ¿verdad? Dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. El Salmo 121 es uno de los salmos favoritos míos, ¿verdad? El Salmo 23 también, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Y habla de toda la vida, ¿verdad? Y dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pero el Salmo 121, ¿verdad? Cuando David dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Si mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y habla que dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Dice, Jehová guardará tu alma. Jehová, dice, habla de Israel, ¿verdad? He aquí que no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Y luego le dice a David, Jehová es tu guardador, él guardará tu alma. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Y termina diciendo, ¿verdad?, que él guardará su alma, él lo va a cuidar, ¿verdad? Y termina diciendo, él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, ¿verdad? Entonces, Él nos libra de las tribulaciones. El último punto, ¿verdad? Por causa del tiempo lo tengo que hacer muy, muy rápido. Dice, nos salva en el juicio final, que es a donde vamos. Cristo, ¿verdad?, nos salva de ese juicio final. Y el apóstol Juan habla de la seguridad y de la confianza que debemos de tener para ese día. En 1 Juan capítulo 4 y versículo 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Bien, para esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Es decir, está hablando como Cristo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces debemos de pensar, ¿verdad?, que hay algo que nosotros tenemos que hacer. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y versículo 36, ¿verdad?, dice la Escritura, 36, sí, 3:36. ¿O no tiene 30? Sí. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tengamos esa confianza, ¿verdad? En Juan 5:24, ¿verdad?, aquí mismo en el Evangelio de Juan, pero el versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo consideramos, que es la pregunta de la lección, de la exhortación, de la exposición de la palabra, cómo consideramos a Cristo como Salvador? Y fueron 4 puntos. La primera es que Él nos perdona de nuestros pecados, que es lo más grandioso que tenemos, ¿verdad?, de quitar nuestras culpas y que las cargue el Señor Jesucristo, las lleve Él en la cruz y allí pague nuestro pecado.
El segundo es que nos salva, nos puede salvar de la tentación. Perdona nuestros pecados, nos salva de la tentación, nos salva de la tribulación, ¿verdad? Tenemos esa confianza también de que nos salva en el juicio final. Si hay, pues no hay. No hay, todos somos parte del cuerpo del Señor. Necesitamos tener esa convicción, ¿verdad? Necesitamos arrepentirnos, ¿verdad? Pero para aquellos que no son parte del cuerpo del Señor, el Señor puede ser tu Salvador, oyendo el Evangelio, confesando, creyéndolo, confesando a Jesucristo, arrepintiendo de tus pecados y morir y ser introducido en las aguas del bautismo. Dice Romanos capítulo 6, versículo 3 en delante: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. La palabra es la invitación. Vamos a cantar el himno, un himno, el 144, la primera, segunda y última estrofa. 144. Primera, segunda y última estrofa. Cerca más